Hola, ¿cómo están mis queridos amigos del canal de Relojes con Estilo? Nuevamente, un nuevo video con un interesante tema y tal vez polémico, sí, porque algunos estos temas les sacan de quicio, pero vamos al grano. Vamos a hablar de los 10 mitos o realidades que se dicen sobre los relojes. Sí, esto se pone interesante. Vamos a usar para este tema dos ejemplares que son traídos a colación y que son aticentes al tema. Tenemos primero el famoso Casio F, el F91W, ¿sí? Muy famoso. Y también tenemos un Nautica. Sí, quizás los muy puristas no les gustan estas marcas fashion, pero está acá por algo está en este video. Y vamos al primer mito. El primer mito es: los relojes suizos son mejores que los relojes japoneses. ¿Mito o realidad? Mito. Es completamente mitológico eso. A estas alturas, la relojería japonesa ha alcanzado un nivel tan alto, y quizás me atrevería a decir que en la parte de adelantos en estos momentos está en la cumbre, con el famoso Seiko con su tecnología Spring Drive. Sí, que es un híbrido entre mecánico y electrónico. Claro, es un reloj mecánico, pero que está regulado por un circuito que hace que sea más preciso que los relojes mecánicos convencionales. Y eso en desarrollo está un paso adelante Seiko, los japoneses. Así que me atrevería a decir que en tecnología están a la vanguardia los japoneses. El lujo, tal vez, en tradición, no podemos negar lo que es Patek Philippe o lo que es Rolex, la herencia de esos grandes relojes, o lo que es Girard-Perregaux, por ejemplo. Pero si hablamos de, por ejemplo, mismo precio, un reloj de $200 o un reloj de $500 versus uno de $500 japonés, un reloj de $500 suizo versus uno de $500 japonés, es mejor el reloj japonés. Si hablamos también de un reloj de $1.000 suizo con un reloj de $1.000 japonés, también va a ser mejor el reloj japonés. Así que tal vez en la estratosfera, cuando hablamos de relojes de más de $10.000, ahí empieza a pisar fuerte el reloj suizo. Pero para el común de los mortales, se podría decir que en los precios medios es mejor un reloj japonés. Por lo tanto, que los relojes suizos sean mejores que los japoneses es completamente un mito, mitológico. Sí. Vamos al segundo mito o realidad. Los relojes de cuarzo son inferiores a los relojes mecánicos. ¿Mito o realidad? Bueno, aquí la respuesta se divide porque esto es relativo. Sí, si hablamos de eficiencia de costo, obviamente el reloj de cuarzo, que cuesta una fracción de lo que cuesta fabricar un reloj mecánico, se la lleva por lejos. Si hablamos de precisión, obviamente un reloj de cuarzo se la lleva por lejos también. Pero si hablamos de calidad en el sentido de durabilidad, en ese sentido el reloj mecánico supera ampliamente al reloj de cuarzo. ¿Por qué? Hay varios relojes mecánicos que ya han pasado el siglo. Sí, si no digo los siglos, porque hay varios que son de 1800 también, pero ya han pasado el siglo varios relojes mecánicos. Tienen más de 100 años de vida y siguen funcionando como en su primer día. En cambio, también podemos decir que los relojes de cuarzo son de reciente aparición. En el año 69 fue su primera aparición, su debut.
sin contar con los relojes electrónicos que habían aparecido unos años antes, pero el cuarzo formalmente digamos que salió el año 69, está entre nosotros menos de 6 décadas, por lo tanto no podemos comparar la durabilidad. En todo caso, es sabido por la obsolescencia, por el desgaste, por la temperatura, por la humedad, por montones de factores, el cuarzo se deteriora, los circuitos se deterioran, se desgastan, se degradan, se calcifican, se cristalizan, cosa que no pasa con las piezas mecánicas y móviles, además que son reparables. El cuarzo cuando falla su circuito central es desechable, ¿no? Hay que tirarlo a la basura. En cambio el reloj mecánico siempre va a ser reparable, siempre. Bien, por lo tanto, en cierto modo es realidad que son, pero también depende, está influenciado por el depende. Vamos al tercer mito o realidad. A los relojes mecánicos automáticos no se les da cuerda. ¿Mito o realidad? Mito, porque depende del calibre que tenga. Si el reloj es con remonte manual, es aconsejable incluso darle cuerda. Aquí hay que tener un cuidado con los relojes mecánicos. Por ejemplo, las personas que tienen la famosa ETA Valjou 7750, que es un cronógrafo con doble calendario. He visto cómo estropean esta máquina y tienen que gastarse $1000 con el relojero. Para evitar eso, sigan el siguiente consejo. Siempre cuando uno tira la corona en una posición para cambiar el calendario, la fecha o el día, en ese reloj, el Valjou 7750, mecánico, automático, si lo hacen justo en el momento en que está cambiando la fecha, pueden estropear el mecanismo. Por lo tanto, siempre fíjense que la hora esté a las 6 de la tarde. Sí, siempre fíjense que esté a las 6 de la tarde y si está justo, tiran la corona hasta el final y ustedes lo mueven hasta las 6 de la tarde. Y de ahí operan el cambio de fecha y el cambio de calendario de día y de fecha. Y así jamás van a estropear la muy cara en reparación máquina Valjou 7750. Y a quienes les ha pasado se van a acordar de mí. Así que no olviden eso nunca. Sí. Por lo tanto, a los relojes mecánicos automáticos sí se les puede dar cuerda dependiendo el calibre que sea. Sí, con 25 vueltas, suficiente. Vamos al cuarto mito o realidad. A los relojes de cuarzo no les afectan los campos electromagnéticos. ¿Mito o realidad? Mito, porque si el reloj de cuarzo sería realidad en este caso, pero en un reloj de cuarzo con analógico, con mecanismos, sí les afecta. Para que no les afecte, tendría que ser un reloj de cuarzo completamente digital como este. Por eso ustedes ven a los grandes grupos de rock, a los cantantes o personas que trabajan en ambientes con amplificadores de música gigantes en los escenarios, siempre usan relojes de cuarzo pero digitales, porque los campos electromagnéticos afectan las piezas y sobre todo las piezas metálicas que tienen los mecanismos. Bien, vamos al quinto mito o realidad. Las micromarcas no valen la pena. ¿Mito o realidad? Mito. Aquí estamos ante una injusticia muy grande porque hay micromarcas que hacen un gran esfuerzo, si bien compran el movimiento a un tercero, pero en cuanto al diseño, a las terminaciones, a la manufactura, hacen un trabajo de artesanía, realmente verdaderas obras de arte y que sí valen mucho la pena porque apuntan a un segmento muy específico y muy especial de consumidores que buscan algo especial en un reloj. Así que las micromarcas hay algunas que sí valen mucho la pena. 6. Los relojes chinos son malos. ¿Mito o realidad? Mito, porque
Actualmente los chinos están desarrollando, han mejorado mucho sus procesos y calidad. Existen muchos relojes baratos chinos y de mala calidad, es cierto, pero hay marcas como San Martín, que yo las he visto, las he palpado y tienen terminaciones increíbles. Marcas como Suges, que usan con cronógrafos mecánicos, que usan el movimiento gaviota Segun, que son realmente de muy buena calidad. Así que eso es un mito, porque hay marcas chinas, hay que saber elegirlas, sí, analizarlas, que están muy bien hechas y de buena calidad. Número 7. Si es más caro, es mejor. Escuchen lo que les acabo de decir, el mito 7. Si un reloj es más costoso, es mejor. ¿Mito o realidad? Completamente mitológico. Hay relojes que valen mucho y no son de mejor calidad que algunos que valen una fracción. Por ejemplo, no quiero echar al agua algunas marcas. Por ejemplo, Gucci a mi juicio está sobre representado. Es un buen reloj porque tiene buenos materiales, buen movimiento, pero vale mucho más que un Tissot. Y ustedes entiendan que para mí un Tissot es varias veces mejor que por tradición, por todo, es mejor que un Gucci, para mí. Entonces, hay varios relojes que valen $1.000 y que aportan menos de lo que un Orient de $200. Así que, en este caso, es un mito. Mientras más caro, mejor, es mitológico. Vamos al mito o realidad número 8. Los relojes son una inversión. ¿Mito o realidad? Lamentablemente es un mito. Los relojes desde el momento en que se compran pierden su valor, salvo casos muy excepcionales. Que a alguno le haya tocado tener el Daytona que tuvo Paul Newman, podría ser un caso excepcional. Algún Rolex también, pero fuera de eso, lo normal es que los relojes de marca pierden aproximadamente el 40% de su valor. Los relojes de marcas no conocidas o micromarcas pueden perder hasta el 80% de su valor. Pero acá lo importante es que uno lo compra porque a uno le gusta, le encanta. No es una inversión. Que eso quede muy, muy, muy en claro. Una persona que gasta el dinero en relojes difícilmente va a recuperar ese dinero. Lo importante acá es que disfrute de los relojes. Bien, vamos al mito número 9 o realidad número 9. Las marcas fashion o de fantasía no valen la pena. ¿Mito o realidad? Mito, pues. Acá tengo una marca fashion o de fantasía que sí vale la pena. Es un reloj que tiene caja de acero, cristal mineral, pulsera de cuero o de piel, movimiento japonés Seiko, y es un excelente reloj. Y además a mí me gusta, que es lo más importante. Así que si tiene buenos materiales, tiene buen movimiento y el diseño es bonito y está bien hecho, sí vale la pena. Muy parecido con las micromarcas, se usa el mismo criterio y sí puede ser una buena elección. Bien, vamos al mito o realidad número 10, la última. Y dice lo siguiente, esto es lo más... No es tan polémico, es un mito. El zafiro siempre es mejor que el mineral. ¿Mito o realidad? Mito, pues. Mito, porque depende. Aquí está el depende. Si yo lo uso, mi uso es diario, no lo quiero usar para, por ejemplo, el caso del buceo, yo prefiero el cristal mineral, es más resistente a los golpes. Si es un reloj que va a usarse en una escena de alto impacto, como los G-Shock, por ejemplo, si uno va a usar en cosas de mucho roce, impacto, es más resistente el mineral. Si es un uso normal, el zafiro se la lleva, porque el zafiro, la gracia que tiene es que es inrayable, pero no es tan duro como el mineral. Puede llegar a ser muy duro. Es decir, si yo golpeo mi reloj contra unos roqueríos,
obviamente va a resistir mejor el mineral que el zafiro. Por eso es relativo, depende del uso, depende de los hábitos de uso que uno tenga. Pero en promedio, por lo general, la gente no anda buceando ni haciendo cosas muy extremas. Por lo general es mejor el zafiro, de acuerdo a los usos promedio. Bien, espero que les haya gustado este entretenido esquema y nos vemos en un próximo video.